Hermanos, esta mañana voy a tener el privilegio de hablar sobre el favor de Dios, la misión. Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado si algún día se pudo haber vivido en lo que va de la historia de la humanidad sin haber pecado. Pues quiero comentarles que en Génesis 1 y 2 se vivió esa etapa donde no hubo pecado. Pero en Génesis 3 aparece que la serpiente, Satanás, tienta a Eva y a Adán, y ellos, sin tener el suficiente temor a Dios, caen en la tentación y terminan desobedeciendo a Dios. De ahí en adelante, prácticamente Dios emprende una misión para ver cómo rescata al hombre del pecado. Hay pecado que nosotros traemos desde la época de Adán. Hay pecados que muchas veces se repiten dentro de la familia, pecados que heredamos, pero también hay pecados propios, aquellos que sin que nos diga que hagamos, nosotros mismos lo hacemos. Pero ahí mismo en Génesis 3, Dios tiene un plan de redención para la humanidad cuando le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre ella y la simiente, que es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros vemos, el tema de Dios como misionero está a lo largo de toda la Biblia. Demuestra el propósito de Dios para su creación. Su objetivo principal es la restauración de la imagen de Dios en sus hijos caídos. Pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para tener la imagen de Dios? Porque muchas veces vivimos haciendo nuestra propia voluntad, siendo influidos por las influencias del mundo y tantas cosas más, y muchas veces da tristeza, pero lo que menos nos parecemos es a la imagen de Dios. Es ahí donde a lo largo de la Biblia habla de que tenemos que morir a la carne y vivir en el Espíritu. Por ejemplo, en el libro de Colosenses 3, versículos 9 y 10 encontramos que dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La mentira es un pecado que muchas veces uno no se da cuenta y que muchas personas lo practican aún. Pero la palabra de Dios dice que no debemos de mentirnos los unos a los otros, porque ya esa vieja manera de vivir ya quedó atrás. Por eso dice despojados del viejo hombre con sus hechos, porque muchas veces nosotros podemos decir yo no miento, yo aquí, yo allá, pero ¿qué demuestran mis hechos realmente? Entonces tenemos que revestirnos del nuevo. ¿Y cómo nos vamos a revestir del nuevo? Pues a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento. Cuando nosotros le reflejemos a las personas que la imagen de Dios está dentro de mí. La misión de Dios funciona como el marco en el que debemos de ver y entender la Biblia para nosotros. Cuando estudiamos la Biblia podemos identificar a un Dios que nos da la mano de manera intencional, a pesar de la separación causada por el pecado. Mediante su misión, Dios sigue restaurando la relación quebrantada con la humanidad hasta el glorioso momento en que se haga nuevas todas las cosas. En Apocalipsis 21:5 encontramos que dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Cristo regrese por segunda vez, dice que la tierra y los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto que nosotros vemos hoy día va a dejar de existir, y Dios, con su gran poder sobrenatural, va a hacer nuevas todas las cosas. Donde ya no habrá llanto,
donde ya no habrá ninguna lágrima, donde ya no va a haber temor y donde el pecado definitivamente no va a prevalecer. Pero eso tenemos que creerlo. Y esa es la esperanza que muchos nosotros de los cristianos guardamos, porque sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Pero como hemos creído en Jesús, en su resurrección, sabemos que un día también vamos a estar en su presencia. Pero tenemos que seguir restaurando la imagen de Dios en nuestras vidas. Dios se ha manifestado para que comprendamos su naturaleza, su propósito y poder tener una relación real y duradera con Él. Veamos dónde se origina la misión. Dice que la misión de Dios en la Biblia declara a Jesús como el único camino a la salvación. A lo largo de la historia de Génesis, nosotros podemos ver cómo Dios, a través de Noé, salva en parte a la humanidad y luego se vuelve a repoblar la tierra. Posteriormente pone la mirada en Abraham. Abraham vivía en una nación, en un país, o como le quieramos llamar, que era pagana. Pero Abraham escucha el llamado de Dios, camina hacia la tierra prometida. De ahí sabemos la historia, que nace Isaac, nace Jacob, nace Esaú. Y posteriormente, cuando llegó el tiempo de hambruna, el pueblo, en este caso la familia de Jacob, desciende a Egipto, donde los esclavizan por más de 400 años. Cuando el pueblo de Dios empieza a clamar, Dios se manifiesta a través de Moisés, los saca de la esclavitud, los saca de Egipto y los lleva al desierto. Pero un pueblo duro, de dura cerviz, dice, necios, incrédulos, no fueron obedientes a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, Dios siempre ha querido redimir a la humanidad. Ha querido tener a un pueblo, a un grupo de personas que realmente proclamen las buenas nuevas. Resulta de que ya cuando salen de Egipto, ellos ya son una nación, ya son un pueblo. En el desierto, ¿qué fue lo que les dio? Les dio leyes, les dio mandamientos. Entonces ya tenemos un pueblo, tenemos leyes, ¿qué más le hacía falta? Pues no cabe duda la tierra, y hacia eso los llevaba el Señor, hacia la tierra prometida. Dios siempre quiso gobernar en la vida de su pueblo, pero ellos lo rechazaron y pidieron que, al igual que las demás naciones que estaban circuncidantes a ellos, querían rey, pues Dios les dio un rey, y es así como sale el primer rey, que es Saúl. Saúl no es un rey conforme al corazón de Dios, pero era un rey conforme a lo que el pueblo de Dios quería. Era alto, era robusto, era bien fornido, y así eran como eran los reyes de todos los demás países. Pero como no era el ungido de Dios, al final de cuentas, pues termina él desobedeciendo a Dios, y Dios sí había puesto ya la mirada en David, y en David encuentra a un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar que era un hombre pecador. Entonces, si nosotros vemos, y de esa línea de David desciende nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba la promesa. En Juan 14:6 encontramos que Dios dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo en Jesús vamos a encontrar salvación. Y no es que Él sea un camino literal como el que nosotros conocemos, pero recuerden que la Biblia está escrita en forma figurada, y es hacia Él, hacia la enseñanza, hasta que no dejemos de congregarnos a la iglesia prácticamente, es donde el Señor se manifiesta. La semana pasada nos predicaban precisamente de la verdad. ¿Qué es la verdad? Hoy tenemos verdades relativas, pero la verdad absoluta únicamente es la palabra de Dios. Y dice que nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros como que debemos de poner nuestra atención en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús hizo, para poder realmente encontrar ese verdadero camino y caminar en obediencia. Dice que la misión de Jesús no comenzó cuando Él vino al mundo. Vamos a ver qué dice Efesios 1:4.
En Efesios 1:4 encontramos que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. ¿Será que como iglesia hoy día nosotros somos santos? ¿La iglesia hoy día estará sin mancha? Pues es una pregunta que yo se las dejo a ustedes, que la respondan ahí mismo. La iglesia muchas veces no está viviendo en la santidad y por lo tanto está manchada. Hay pecado. ¿Por qué? Porque hay orgullo, hay altivez, hay soberbia y tantas cosas más, principalmente la mentira, que es lo que más prevalece. Entonces tenemos manchas. Dice que el Hijo creó el mundo y cuando se cumplió el tiempo, Dios demostró su amor al enviar al Hijo. El Hijo murió en la cruz y venció a la muerte, y luego vino el Espíritu Santo. En Juan 14:26 encontramos que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Será que nosotros le damos importancia al Espíritu Santo en nuestra vida? Cada vez que oramos pedimos que Él nos llene, que sea el Espíritu Santo el que realmente nos guíe, que sea Él el que nos enseñe, que nos instruye, que nos corrija, que nos redarguye, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero todo va a depender si yo le abro mi corazón. Recuerde que en el libro de Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno abre, Él entrará, cenará con Él y Él con uno. Entonces, es el Espíritu Santo al que nosotros le debemos de dar prevalencia hoy día en nuestras vidas, en la iglesia, porque Él es el que tiene el control de todo. En el libro de Hechos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero podemos ver cómo el Espíritu Santo levantan líderes. Cómo el Espíritu Santo le envió a los misioneros a todo lo que hoy conocemos como el Asia Menor, Europa, la India, todo eso. Fue ese mover del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó con los apóstoles? Ellos fueron obedientes, no dejaron de estar unánimes, juntos, compartiendo el pan y tantas cosas más que hacían. Y llegaron al extremo de vender sus propiedades y ponerlo, ese dinero, para el mantenimiento de los hombres que iban a salir a las misiones y a predicar la palabra de Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que realmente debería hoy día gobernar nuestras vidas. La idea de que la misión tiene su origen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿cuál debería de ser nuestra actitud con la gran comisión? Porque más de algo tiene, si el Espíritu Santo está en nosotros, pues definitivamente nos va a desacomodar. Nos va a hacer que nos levantemos de esa silla y que salgamos de acá y que vayamos a predicar la palabra de Dios. Pero eso va a depender realmente de cuánto yo dependo del Espíritu Santo. En Lucas 24:49 encontramos que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces la promesa está, que es el Espíritu Santo el que prácticamente nos va a empoderar. Nosotros deberíamos de anhelar, de clamar esa llenura del Espíritu Santo, precisamente para que nos dé la sabiduría, las fuerzas, el conocimiento y todo, para poder ir y predicar las buenas nuevas a las personas que no lo conocen. ¿Cuál es el centro de la misión de Dios? Hacer discípulos. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos estamos discipulando? ¿O simplemente venimos a la iglesia al día domingo a escuchar o medio escuchar? ¿Verdad? Porque puedo ver algunos que están más preocupados por el teléfono que por lo que se está predicando. Porque en el discipulado realmente está la fortaleza. Si yo no me discipulo, definitivamente pues voy a oír y muchas veces la mente ya está saturada de tanta información y lo más seguro es que no voy a retener y por lo tanto no voy a replicar lo que se está predicando. Se le pide a todas las personas que traigan un cuaderno, un lápiz, que apunten, y yo veo que son muy poquísimas personas las que hacen esa tarea. Y por ahí empieza el discipulado.
cuando uno es obediente, cuando uno se interesa por las cosas de Dios, porque la persona que trajo su cuaderno y su lápiz, pues no cabe duda que él sí está interesado en aprender. En Mateo 28, 16, 18 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, 19, 20 encontramos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 1. Jesús ordena a sus discípulos que se vayan a Galilea para estar con Él. Jesús nos llama cada domingo para venir a la iglesia y poder escuchar su palabra, poder alabarlo, poder ofrendar para el mantenimiento de nuestra iglesia y poder ser edificados y ser llenos del Espíritu Santo. Jesús se acerca a ellos declarando su autoridad y soberanía. Dios es soberano y por lo tanto nosotros no podríamos cuestionarlo por cualquier cosa que suceda en la faz de la tierra. Si en un momento dado decide que X persona se tiene que morir, pues se muere y se va a la presencia de Él, ¿verdad? Y no nos toca a nosotros cuestionarlo por qué se murió, por qué muy joven, por qué si muchas veces todavía no le habían predicado el Evangelio. Nosotros podemos entender que la soberanía de Dios está encima de todas las cosas. Punto número 3. Jesús comisiona a sus discípulos a una tarea específica. ¿Y cuál es esa tarea específica? Hacer discípulos. Esa es la tarea específica que Dios ha dejado para su iglesia. Jesús promete estar con sus discípulos hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Solo Él lo sabe. Entonces, hacer discípulos es el objetivo primordial de la gran comisión y la tarea principal de la misión de Dios. Un hermano me decía al principio: ¿qué pasa? Nosotros muchas veces le quitamos la primera letra a la comisión y la volvemos una omisión. Y a la misión no le quitamos una letra, sino le agregamos una letra que es la O y la volvemos también en omisión. O sea que nosotros estamos omitiendo realmente la tarea a la cual Dios nos ha encomendado, es de hacer discípulos. Dice que en el idioma griego original, el comienzo de Mateo 28, 19 dice: por lo tanto, habiendo ido. En la versión que nosotros tenemos dice: por tanto, id. En el griego original dice que por tanto, habiendo ido, o sea que yo ya fui, yo ya evangelicé, yo ya di las buenas nuevas. Ahora, ¿qué me corresponde? Entonces voy a hacer discípulos. Tenemos que ir a traer a esas personas que aún no conocen a Dios. Dice que el único verbo en acción con fuerza impetuosa en la gran comisión es hacer discípulos. Y es donde vuelvo a preguntar: ¿nos estamos discipulando? ¿Quiénes están haciendo ese discipulado? Porque a eso deberíamos nosotros estar ya llamados, pues, ¿verdad? No podemos estar únicamente esperanzados a los días domingo. El día domingo es una gotita nomás la que va a ser en nuestra vida espiritual. Pero si yo me discipulo, voy a llegar al pleno conocimiento de quién es Dios, cuál es su propósito, qué dones tengo, y etcétera, etcétera. Y entonces yo voy a trabajar precisamente para ser discípulos. Dice que enseñar a todos, bautizarlos y compartir las enseñanzas de Jesús con todo el mundo son las características del proceso del discipulado. El propósito de la gran comisión abarcaba más que a los primeros discípulos. Ellos solos no podían ir a todas las naciones. Por lo tanto, la comisión es universal. No fue únicamente para esos galileos, no fue únicamente para esos hombres que estaban en Jerusalén. Ellos también se tuvieron que desacomodar, porque ellos pensaban, y los judíos pensaban, que Dios solo era para ellos, que la ley solo era para ellos, y fueron tan celosos que no la compartían. Tan era así que no se juntaban con los gentiles.
Ellos condenaban a los publicanos, a las prostitutas, a los pecadores. Ellos se creyeron una clase aparte, una clase privilegiada. Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, si ustedes le ponen atención, habla de la gente desamparada, habla de los pobres, habla de las mujeres, habla de los niños, habla de los publicanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es universal, es para todas las personas. Todo verdadero seguidor de Jesucristo debe dedicarse a hacer discípulos. El mensaje del Evangelio está destinado a todo el mundo, sin limitaciones geográficas, sociales ni étnicas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la misión? El mensaje de la misión es el Evangelio. A eso vamos a salir nosotros, a hablar de ese Evangelio eterno, porque todos los mensajes, todas las buenas nuevas, toda la tecnología, toda innovación, va a haber un momento en que no va a servir para nada. Pero el mensaje del Evangelio eterno, porque nos va a llevar a otra vida, a estar a la presencia de Dios, eso no tiene ningún costo. Y ese debería ser el centro de nuestra misión, el centro de nuestro mensaje. En Apocalipsis 14, 6, 7 encontramos que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros guardamos esa esperanza, que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo, que nosotros vamos a estar ahí aplaudiendo cuando el Señor venga por segunda vez. Dice que este es el único lugar de la Biblia que habla del Evangelio eterno. El Evangelio es la buena nueva de la gracia ofrecida a todos por medio de Jesucristo. Él vino al mundo para mostrar gracia y verdad. Llevó una vida sin pecado y murió en la cruz como sacrificio sustitutivo, con el fin de cargar con la pena por nuestros pecados. Eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro 3:18. En 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Yo no sé cuánto valora ustedes realmente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque ahí debimos haber estado nosotros, así, porque nosotros somos los hechores. Bajo las leyes que tenemos hoy acá, por ejemplo, en Guatemala, si usted roba, pues usted va a ser el que va a recibir el castigo, no su papá ni su hijo. Si usted hace alguna otra infracción de la ley, usted recibe el castigo, no lo va a recibir nadie más. Pero en este caso Dios da su vida por nosotros. Nosotros debimos haber estado en ese lugar, pero en su inmenso amor, un amor que muchas veces nosotros lo tergiversamos y lo usamos muchas veces para menguar nuestro pecado. Pero realmente ese sacrificio no tiene precio, ustedes, y eso nos debería de motivar a que nosotros estemos agradecidos y deseosos de hacernos primeramente discípulos y posteriormente de discipular a tanta persona que lo necesita. Dice que Cristo resucitó, regresó al cielo, fue exaltado por el Padre y hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. Pronto cumplirá su mayor promesa, regresar en majestad y gloria, y finalmente, después del milenio, establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Quiénes lo creen? Que digan amén. En Hechos 1:11 encontramos, dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habíais visto ir al cielo. Esa es la esperanza que nosotros guardamos. Esos galileos estaban como que atónitos, sorprendidos, porque primeramente lo habían visto cómo lo habían capturado, lo habían crucificado, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron. Cuando lo fueron a buscar ya no estaba, había resucitado.
Después se les aparece primeramente a las mujeres, de ahí a los que iban camino de Emaús y posteriormente a los que estaban ahí compartiendo en una reunión, y donde Tomás le dice: Tomás, que tú estás incrédulo, mete tus dedos acá, mete tu dedo acá en mi costado, ¿verdad? Entonces ellos, y después de que les dice que se vayan a Galilea, donde les da prácticamente el mandato de la gran comisión, y que no se fueran de Jerusalén porque iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo, ellos obedecieron. Ellos se quedaron perplejos, atónitos de ver cómo el Señor se fue para el cielo, ¿verdad? Así mismo como se fue, dice que va a regresar, y esa es nuestra esperanza. Solo este mensaje es eterno. Nunca habrá otro evangelio. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen. Hoy día todo el mundo predica, todo el mundo habla de las cosas de Dios, pero muchas veces no se centran en las verdades bíblicas. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque podemos ser llevados, como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. Y cuando está hablando de niños, no es que nosotros seamos niños, sino que se está refiriendo a personas inmaduras. Pero ¿por qué no han madurado? Porque no se han discipulado, no han muerto a la carne, siguen queriendo hacer lo que a ellos se les da la gana. Ellos abusan de ese amor de Dios. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchos son arrastrados de un lado a otro por corrientes de nuevas enseñanzas. Mentiras tan hábiles que parecen muchas veces la verdad. Por ejemplo, la teología del liberalismo vino de Europa a Estados Unidos, y de Estados Unidos ha venido a América. Y muchas veces la enseñanza de ellos no está centrado correctamente en la palabra de Dios. Pero el mensaje de salvación, el evangelio eterno, es inmutable, o sea que no cambia. Y quienes crean en él y lo vivan en obediencia serán recompensados. La misma comisión dada a los primeros discípulos también se nos da a nosotros hoy. Debemos de continuar la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes. Pero ¿qué tipo de discípulos? Tenemos que hacer gente buena, gente honesta, totalmente entregada y cariñosa. Dice que estos rasgos son esenciales, pero no son suficientes. Porque hay algunos que se enfrascan en hacer buenas obras. Está bien, pero eso no es todo. Debemos de hacer discípulos enfocados en todos los elementos bíblicos del discipulado. Por ejemplo, en Juan 13:34 encontramos que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pregunto, ¿como iglesia realmente nos amamos? Muchas veces ni siquiera nos conocemos, ni siquiera sabemos cómo nos llamamos, mucho menos que ese amor de Dios se manifieste del uno al otro. Tenemos que hacer cambios como iglesia, tenemos que hacer cosas que realmente podamos nosotros demostrar el amor los unos a los otros. En Lucas 9:23 encontramos ese versículo, no está ahí en la pantalla, que dice: si alguno de ustedes quiere seguirme, dijo Jesús, tiene que dejar su manera egoísta de vivir. Porque aunque usted diga que no, hay egoísmo en nosotros. Nosotros son egoístas que queremos que la gente dependa de nosotros. Nosotros queremos que la iglesia dependa de nosotros. Llegamos al extremo de querer que las prédicas se hagan a como nosotros queremos y no nosotros hacernos como Jesús quiere que seamos. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque hay un propósito final. El propósito final es estar preparados y preparar a otros para la segunda venida del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito final. ¿Por qué del discipulado? Porque dice que Dios está usando a la iglesia precisamente para dar este mensaje. El día de mañana ninguno de ustedes puede decir: a mí nunca me hablaron de eso,
porque les van a recordar que en este día o en otra fecha se les habló precisamente de esto, que tenían que hacerse discípulos, que tenían que morir a la carne, que tenía que ser el Espíritu el que vivificara en ustedes. Pero veamos cuáles son los canales de la misión. Al principio fue el pueblo de Dios, hoy día el canal de la misión es la iglesia. ¿Cuál era el propósito de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? Lo vamos a encontrar en Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Pregunto, ¿el pueblo de Israel cumplió con este mandato? Yo diría que no. Ellos fueron tan necios, tan desobedientes, que no se dejaron ser gobernados por Dios, porque la idea de Dios era tener una teocracia, no una democracia, ni nada por el estilo, sino que ser el que iba a gobernar a su pueblo a través de los sacerdotes, a través de los levitas. Pero el pueblo se rebeló y pide rey de entrada. Resulta de que como los mismos reyes pecaron, por ejemplo, el caso de Salomón, que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, que terminó adorando y haciendo templos para los ídolos de sus mujeres, porque las mujeres no eran judías. Entonces, Dios le dice que iba prácticamente a partir ese reino de Israel en dos. 10 tribus se fueron al norte, que es lo que conocemos como Samaria. 2 tribus se quedaron en el sur, que es lo que conocemos que es Jerusalén. La tribu formada por Judá y la tribu formada por Benjamín. De esos 10 que se fueron al norte no hubo ni un rey bueno, todos fueron malos. De los de abajo, del sur, de Jerusalén, hubieron unos buenos, hubieron otros malos. Dios se cansó, les envió profetas, les envió predicadores. Entre ellos tenemos a Isaías, a Jeremías, que les decían arrepiéntanse de sus pecados, porque ese es el mensaje central de los profetas. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, pero no hicieron caso. A Isaías lo parten en 2, lo matan. A Jeremías lo meten en un hoyo lleno de lodo. Y al final de cuentas Dios cumple su palabra. Usa a un pueblo pagano, usa a los de Babilonia, los cautivan. Pero no crean ustedes que los agarraron ahorita y se los llevaron, no, estuvieron sitiados como 3 años. Se quedaron sin comida, se quedaron sin agua. Empezaron ellos a abrir boquetes en la muralla para escaparse porque los tenían rodeados, pero los mismos edomitas, los que eran descendientes de Esaú, estaban ahí esperando a ver a qué horas miraban a un judío, lo capturaban y se lo entregaban a los babilonios. Y por eso precisamente viene una maldición para los de Edom. Si ustedes pueden leerlo en Jeremías, ahí lo van a encontrar. Entonces el pueblo de Israel no fue obediente. El pueblo de Israel era para que fuera luz a las naciones. Con el tiempo se dio el fenómeno de que había personas como el eunuco, que nosotros conocemos su historia, que él era de Etiopía, pero viaja a Jerusalén precisamente porque él se convirtió en un judío en un momento dado. Entonces, pero era de la gente que llegaba de afuera hacia adentro. En el caso de la Gran Comisión las cosas cambian, porque tenemos que salir de adentro para afuera. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando mataron a Esteban? La iglesia se desacomodó. Los judíos helenistas tuvieron que salir huyendo porque contra ellos la emprendieron primeramente. Y fueron y buscaron a Antioquía. Antioquía fue la base prácticamente de las misiones. Llegaron a Éfeso, a Corintios, a Gálatas y a tantas más iglesias. Y así es como el evangelio se extiende por todo el pueblo. Entonces el proceso de atraer a las naciones circundantes hacia Israel fue la estrategia misionera de Dios en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel falló. En el Nuevo Testamento la misión de Dios continúa. El Señor y Salvador resucitado lanza ahora una renovada estrategia misionera que encontramos en Mateo 28, 19, 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera.
En Hechos 1:8 encontramos cómo fue que se dio eso. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Aquí los discípulos de Cristo que constituyen la iglesia salen a la misión por todo el mundo, en el lugar de que, como constituían el antiguo Israel, el mundo fuera a ellos. La misión no se originó con la iglesia, al contrario, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir y está utilizando a su iglesia para llevarla a cabo. La misión de la iglesia de Cristo consiste en llevar el mensaje de salvación a los pecadores. Consiste en darles a conocer el amor, pero también el juicio de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios no tiene por inocente al culpable. Y todo aquel que haya pecado y no se arrepienta, pues ya está condenado porque no creyó en el Hijo, que es Jesucristo, y eso lo podemos encontrar en Juan 3:18. Pero veamos cuál es la arena de la misión, hacia dónde vamos a ir. Y hacia dónde vamos a ir es afuera de la iglesia, al mundo, como nosotros le llamamos. En Apocalipsis 7, 9, 10 vamos a ver dónde están esas personas, ¿verdad? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? ¿De dónde esas personas que estaban con vestiduras blancas, con palmas en las manos, de dónde salieron? Pues salieron de las naciones, salieron de las tribus, salieron de los pueblos y de toda lengua. Hacia ahí es donde nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación, ese evangelio eterno, para que las personas conozcan y después no puedan decir: es que nunca me predicaron. Tanto la gran comisión y el mensaje del evangelio eterno tiene un punto en común. Y el punto en común es el dónde de la misión. Por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. El evangelio de Cristo debe llegar a todas las clases sociales, a todas las naciones, a todas las lenguas y a todos los pueblos. La idea del evangelio es unir a los salvos en una gran hermandad. Solo tenemos un modelo que imitar, y ese es Cristo. Si aceptamos la verdad tal y como es en Jesús, se derribarán los prejuicios y los celos nacionalistas, y el espíritu de verdad fundirá nuestros corazones en un solo. Cuando Jesús dijo: me seréis testigos, en Hechos 1:8, tenía en mente 3 zonas geográficas diferentes. Primero, me seréis testigos en Jerusalén. Era el área donde los discípulos prácticamente caminaban, ahí era su área de influencia, ahí estaban sus familias. Dice: me seréis testigos en Jerusalén. En ese momento los discípulos estaban muy cerca de Jerusalén. Básicamente Jesús les estaba diciendo: empiecen a compartir su experiencia con Dios, con la gente que está cerca de ustedes. La misión comienza en casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos. No necesariamente tenemos que enfrascarnos en una misión como fue en un principio, que de Europa salieron las grandes misiones para todo Asia, toda África y toda América. En ese tiempo no había avión, tuvieron que utilizar el barco. Muchos misioneros tuvieron que volverse a las costumbres de los pueblos a donde llegaron. Por ejemplo, cuando fueron a la China, hubieron misioneros que tuvieron que vestirse como chinos, hablar como chino, aprendieron su idioma, comían como chinos, pero nunca pusieron en duda la fe que llevaban, que era el mensaje del evangelio. O sea, nosotros, como decía Pablo, me he hecho judío con los judíos y griego con los griegos, pero era para ganar a uno, pero sin comprometer el mensaje. Segundo,
Cuando dice en toda Judea y en Samaria, abarca en cierto modo a los que están cerca, pero al mismo tiempo alejados de nosotros. En este grupo hay personas que tal vez hablen el mismo idioma que nosotros, tienen una cultura similar, pero no viven ni comparten la misma realidad que nosotros. Tercero, hasta lo último de la tierra, Dios nos manda a alcanzar a las personas de todos los lugares, las naciones, los grupos de personas, lenguas y etnias. Concluyo. La Iglesia de Cristo, si la Iglesia de Cristo cumpliera el propósito de nuestro Señor Jesucristo, la luz se derramaría sobre todos los que viven en tinieblas y en región de sombra de muerte. Entonces, la luz brillaría en ellos. Ciegos deben de estar los ojos que no ven la obra del Señor Jesús. Sordos deben de estar los oídos que no oyen el llamado del verdadero pastor, que es Jesús. Dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces el Señor nos está hablando como esta palabra. Y vuelvo a preguntar nuevamente, ¿nos estamos discipulando? ¿Estamos llevando un estudio? ¿O hace cuánto fue la última vez que me discipulé? Porque hay hermanos que muchas veces le dicen, mire, estoy impartiendo fundamentos, llegue, yo ya lo tomé usted hace como 10 años, pero les puedo asegurar de que ya lo olvidaron también. Esto hay que estar refrescándolo constantemente. Entonces, quiero orar por ustedes, pidiéndoles que se pongan de a pie. Y si realmente ustedes sintieron ese llamado de ser discípulos del Señor, pido que pasen enfrente. Vamos a orar realmente porque ustedes se discipulen y que puedan discipular a otras personas. Recuerden que esta es palabra del Señor, no es palabra mía. Por lo tanto, una de las primeras características como discípulo es que yo tengo que aprender a ser obediente. Así que voy a pedir favor a Alexis que nos ministre con un canto. Y mientras ustedes sientan ese llamado de Dios a ser discípulos y a ser discipuladores, pues pueden pasar aquí al frente para que el pastor ore por ustedes. Así que digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, yo he escuchado tu palabra y quiero ser obediente, Señor, porque yo entendí que el mandato de Mateo 28, 19, 20 dice: id y haced discípulos a las naciones. Y yo quiero ser el primero de los discípulos, Señor. Quiero aceptar ese llamado, ese reto, porque yo quiero llevar ese mensaje, Señor, del Evangelio eterno a tantas personas que lo necesitan. Yo sé que, Señor, muchas veces da vergüenza. Muchas veces mi mente tal vez no ha entendido. Tal vez hay cosas que todavía me impiden, Señor, aceptarte de todo corazón y aceptar ese reto, Señor, de llevar las buenas nuevas a tantas personas que lo necesitan. Pero esta mañana, Señor, yo pongo mi vida delante de ti y te pido, Señor, que toda mentira, todo engaño de Satanás sea atado y echado fuera de mi vida. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo el que realmente gobierne mi vida, Señor. Yo quiero ser ministrado por el Espíritu Santo, pero sobre todo sentir esa llenura, Señor, para poder decir: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese es el llamado, Señor. Y entonces, Señor, agarrados de tu mano, vas a ser tú el que vas a ir delante de nosotros. Vas a ser tú el que hables por nosotros, Señor. Tú vas a poner palabra para hablarle a esos inconversos, a esos pecadores, a esas personas que están en el mundo que aún no te conocen. O posiblemente están tal vez en otra iglesia, Señor, pero con las enseñanzas incorrectas, con esa teología de la prosperidad, con esa teología del liberacionismo, Señor. Pero te pido que tu misericordia y tu gracia, Señor, se llene y se desborde en esta congregación de Renuevo Jehová. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias por haber compartido tu palabra, pero te doy gracias también, Señor, por estar discipulándome.
porque un día entendí el llamado, Señor, que tú lo que necesitas en las iglesias son discípulos, discípulos para que discipulen a otras personas más. Así que recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú eres Dios.